La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Siempre, siempre, Extra, 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 la historia en ruta. Soy Esther Sánchez. Soy David Botello y esto es La historia en ruta. Y llegamos al plato fuerte del programa, Los Ángeles 84. ¡Vamos! Los ¡Ole! Juegos del boicot de la Unión Soviética que respondieron al boicot de los Estados Unidos a los Juegos de Moscú de 1980. Los Juegos en los que Carl Lewis igualó el éxito de Jesse Owens ganando 4 medallas de oro en los mismos eventos que él, los 100 metros, los 200, el relevo 4% y el salto de longitud. Y sobre todo, los Juegos de esa final mítica de baloncesto. Bueno, a nosotros nos gusta, por lo menos a mí particularmente, porque es que la final jugamos fatal. ¿Así? Sí, básicamente porque la medalla la ganamos en la semifinal, Eso ganando sí, a Yugoslavia, claro. y luego no afrontamos la final como se debe afrontar un acontecimiento de este estilo. Bueno, no teníamos opciones de ganar, ¿no? Pero sí podríamos haber jugado un partido mejor. De hecho, jugamos contra Estados Unidos en el partido de la fase de grupo y el primer tiempo fue muy igualado. Pues no sé, acá fuimos al descanso perdiendo por 3 puntos y tal. Y yo el otro día lo hablaba con Beirán y coincidíamos en esto, ¿no? Que no preparamos el partido como uno más, sino que, bueno, en realidad estábamos de fiesta desde que ganamos a Yugoslavia. De fiesta sin resaca. Una cosa es irse de fiesta y otra cosa es de... Festejar. Claro. Te vas, cena, no sé qué, bueno... Hasta altas horas. Pensando, sí, de que por otra parte nos pasaba mucho en aquellas competiciones que jugábamos muchos partidos seguidos y cuando juegas un partido tienes la adrenalina todavía muy alta, no baja, no hay forma de que baje y luego, claro, pues si encima vas avanzando hacia la medalla y tienes la medalla, pues es que no había forma de dormir. Si yo me acuerdo que nos acostábamos a las 4 o las 5 de la mañana de charleta ahí en el patio del edificio de la Villa Olímpica que estaba en la Universidad de Southern California, donde estudiaron los grandes cineastas, Spielberg, etcétera, etcétera, que tenían un salón de cine espectacular. O sea, te veías las películas y decías, pero si esto no es lo que he visto yo y cómo suena y no sé qué y tal. Y encima con aire acondicionado, vamos. La siesta caía ahí todos los días. La historia en ruta. Extra, extra. La medalla de plata en los Juegos Olímpicos es una de las grandes proezas de la historia del deporte español, ¿no? Y es uno de los hitos que cambió la historia del baloncesto español. Sí, es cierto que aquello cambió, pero parece a veces como si no hubiera habido antes nada y no es verdad. El baloncesto tenía ya una raigambre relativamente sólida, se jugaba mucho en los colegios, jugaban entonces las niñas ya, la selección venía a conseguir algún éxito, había quedado quinta en algún mundial, había ganado medalla de plata en el Eurobásquet celebrado en Barcelona en el año 73, había participado en los Juegos Olímpicos y el Real Madrid había ganado muchas Copas de Europa, o sea, se veía mucho en televisión. Era un deporte con mucha estructura en España y el segundo más practicado después del fútbol. Y yo creo que coincide un momento, además, parece como si es la consolidación de la transición, ¿no? De la democracia, ¿no? Claro. Esto lo dices hoy parece, pero en realidad era el deporte de moda, el deporte de los universitarios, el que se asociaba con los nuevos tiempos. El fútbol sonaba arcaico, a blanco y negro, un poco rancio, ¿no? De alguna forma se veía entonces el baloncesto como el deporte moderno. De hecho está en la canción de los Nikis del... Tenemos de nuevo un imperio. Claro, en el año 85 no habla de fútbol, habla de baloncesto. Por España va ganando a Yugoslavia por 20 puntos arriba. Claro. Entonces las mujeres no iban al fútbol, las mujeres venían al baloncesto, cosa que tiene cierta lógica, porque claro, nosotros éramos mucho más esbeltos y fornidos. Mucho más guapos. Y además llevábamos unos pantalones que yo veo los pantalones y digo, pero ¿cómo nos metíamos en esos pantaloncitos si no me puedo meter ni hoy ya? O sea, bueno, un baloncesto muy diferente, porque ver las imágenes de esta final es maravilloso porque no existía la canasta de 3 puntos, no, por ejemplo. justo se implanta en el baloncesto después de los Juegos Olímpicos, en el baloncesto internacional, el baloncesto FIBA, ¿no? Se implanta a partir de ahí, sí. Pero en los Juegos jugamos sin línea de 3 puntos y bueno, es un juego diferente. Solo 4 o 5 años después se juega de forma completamente distinta incluso en España, ¿no? Con mucho más contacto, etcétera, ¿no? Y el otro día nos reuníamos porque este año se cumplen 40 años, claro. y no hace más que darnos homenajes por ahí, lo cual nos coloca la mosca detrás de la oreja porque dicen, nos ven muy mal, creen que no vamos a llegar al medio siglo, que sería lo propio, ¿no? Y está muy bien porque, bueno,
después de tantos años que la gente se acuerde de aquello, pues de alguna forma te hace sentirte un poco orgulloso, sobre todo porque hay mucha gente que, como tú, David, nos dice, pues yo empecé a jugar al baloncesto gracias a vosotros, o los primeros partidos de baloncesto que vi fui aquellos, y te hace sentir que has puesto, bueno, pues una piedrita en la estructura de la pirámide del deporte español, y luego porque nos reímos mucho cuando nos juntamos. Es verdad que nos juntamos con relativa frecuencia, aunque todos juntos no tanto, ¿no? Porque no es fácil conciliar las agendas, pero bueno, nos lo pasamos muy bien y además que teníamos un equipazo. Pues si te parece, hacemos un repaso. Mira, Hacemos un tenemos repasito. a un tal Llorente, que le ¿Quién tenemos- es? ¿Quién no, es? no sé muy Bueno, bien quién José era. Luis Llorente, un grande. Sí, pues aquí me tenéis, ¿no? Aquí le tenemos. En mis tareas de hoy en día hay un poco de yendo de un medio a otro, pues ahora presentando libros, ahora el de Gento, ¿no? Gento Real, colaborando también con alguna cadena de radio, bueno, pues ahora de universitario, bueno, pues cada uno con nuestra vida, ¿no? Tenemos a Corbalán, ¿no? Corbalán. Que ese día colgó las botas. Colgó las botas en la selección, dijo que ya no volvía a jugar más, siguió jugando en el Real Madrid, pues Juan sigue muy activo también, muchos seguimos vinculados al asunto pues de reunirnos con empresarios, de extraer conclusiones de la vida del deporte que de alguna forma pueden aplicarse a la vida empresarial, a la vida del ciudadano de a pie, ¿no? Del romano, como decíamos nosotros, porque la vida del deportista es muy intensa, te pasan muchas cosas muy rápido, tienes muchas cosas que gestionar, a veces durante los partidos la capacidad de decisión que tienes es grande, pero el tiempo es minúsculo. Entonces, de alguna forma se conjugan una serie de factores que hacen muy interesante, muy atractiva la experiencia personal para que puedas extrapolarla a otros ámbitos, ¿no? Además, Juan acabó la carrera de medicina también y creo que está haciendo también algunas cosas como cardiólogo. Y luego, bueno, pues vas a hacer un repaso muy Un rápido repasito. porque... Un poquito más rápido porque Vamos a si no, repasar. si no, Mira, si- tenemos a Solozábal, Sí. Epi, que fue el último relevo de la antorcha olímpica en Jo, Barcelona 92, que fue maravilla. Ayer nada, sí, yo Sí. pocas veces he envidiado a alguien, ahí envidié profundamente a Epi. Y Turriaga, Y que... Ay, ¿y tú? Con el que hemos tú. coincidido profesionalmente, yo en bueno, varias bueno, productoras. Bueno, y tú estás aquí en la casa, ¿no? Y tú estás aquí. Sí, tú estás en todas partes. O sea, Yo en no, todas he- partes, no he en dejado todas nunca de partes. verle Bueno, profesionalmente. no tanto como Romay, Ahí porque tú- yo a cualquier sitio de España que voy, digo, ¿a Eh, que no sabes quién está por aquí? Digo, sí, sí. Romay. Sí, Romay. ¿Cómo lo sabes? Digo, porque está en todos Como los además sitios. no se le ve, Sí, Romay, Ro- un beso. Romay Que te ya queremos, se ya lo subió a la sabes. historia con Se nosotros subió. alguna vez, ¿no? Sí. Luego Buen tenemos amigo. Que vuelva. Beirá, Buen amigo, Margal, Romay. Arcega, Andrés Jiménez, que era el más joven, yo creo Sí, recordar, Andrés Jiménez y de la Fernando Cruz. Martín eran los más jóvenes. Ay, Fernando. Bueno, Fernando Sí, Martín lo quería dejar para el último, ¿no? Porque Fernando Martín Sí. era mítico, fue el primer jugador español en la NBA y que tuvo este trágico final también. Sí, Fernando Martín fue una tragedia. Sucedió el accidente cuando estábamos en el Madrid y bueno, fue espantoso aquello para nosotros, sí. Porque además estaba Antonio, su hermano Antonio Martín estaba con nosotros en el equipo y bueno, lo pasamos muy mal y de alguna forma nos hizo vivir un año muy intenso en el cual decidimos pues pasar juntos el duelo y pues yo creo que casi todos los días después de entrenar íbamos a cenar todo el equipo juntos, o casi todos, ¿no? Pero bueno, sí, Fernando fue un gran jugador, era uno de los estandartes de aquel equipo, aunque finalmente yo creo que era un equipo en el que todos desempeñábamos un papel primordial, ¿no? De hecho, leí que os llamaban ya la familia. Sí, a Antonio Díaz Miguel le gustaba decir que él era el entrenador del equipo nacional. A él no le gustaba lo de la palabra selección porque decía que aquello era un equipo y que había que construir lazos personales sobre la base de las relaciones, de la amistad y de jugar muchos años juntos. Además es que nosotros veníamos de jugar pues 2 o 3 años juntos en las selecciones inferiores, ¿no? Claro. Y así que nos conocíamos muchísimo. Y es verdad que la Federación de Baloncesto empezó a hablar de la familia hace unos años, ya con Pau Gasol Sí. y Juan Carlos Navarro, Sergio Rodríguez, etcétera. Bueno, todos los grandes jugadores que hemos tenido, grandísimos jugadores. Pero en nuestra época ya existía aquello del equipo nacional. También he leído, que no sé si es un rumor o no, que otros jugadores se acercaban a decir, yo quiero jugar en vuestra selección, ¿qué hay que hacer? ¿no? Sí, sí, eso nos lo decían los italianos y nos lo decían los griegos. Yo quiero jugar con vosotros, y los italianos también. Qué bueno que hayáis sido vosotros nuestros sucesores, porque Italia dominó, bueno, entonces había 2 grandísimas selecciones casi imbatibles, Yugoslavia y la Unión Soviética, y a veces pues se coló Italia ahí y luego nos colamos nosotros, ¿no? Y Italia decía, qué bien que habéis sido vosotros nuestros sucesores en derrotar a Yugoslavia y a la Unión Soviética. Extra, extra.
luego enfrente en la final, hay que decirlo también, dirigida por Bobby Knight y liderada por un señor que no sé si se le conoce lo suficiente, se llama Michael Jordan. No sabemos, No sabemos quién es, ¿no? O sea, No me termina de... no te suena, ¿no? No me viene. Que no Sí, sé- bueno, era un equipo muy joven. El nuestro era joven, ellos eran un poquito más jóvenes. Ahora se tiene la idea de que los jóvenes llegan a la NBA y necesitan 2 o 3 años de rodaje, no. Entonces pasaban de la trayectoria universitaria a la NBA y inmediatamente eran estrellas de la liga. O sea, Michael Jordan jugaba con nosotros en agosto y en octubre o noviembre, cuando empezó la NBA, ya estaba metiendo ya 30 y tantos puntos. De hecho, Magic Johnson termina la universidad y el primer año que juega en la NBA es el mejor jugador de las finales. O sea, cosa que hoy en día eso es impensable, pero entonces llegaban mucho más maduros a la liga profesional y entonces pues era un equipo que tuvo muchísimos jugadores que estuvieron, vamos, en lo que se llamó el Dream Team, ¿no? Estaba Pat Ewing, estaba Chris Mullin, tenía alguno de los jugadores también que fue mejor jugador defensivo del año, etcétera. Era un gran equipo y nosotros, ya digo, no... Bueno, si estábamos leyendo los telegramas antes de salir a jugar, que yo decía, pero ¿qué hacéis leyendo los...? Porque, claro, entonces no era como hoy, teníamos un taco como de 400 o 500 telegramas ahí, toma, ha llegado esto. ¡Qué sí, fantasía! sí. Y bueno, pues claro, estábamos ya... Hombre, sabíamos que no íbamos a ganar, podríamos haber jugado mejor, pero bueno, tampoco hay que rasgarse las vestiduras ni flagelarse por aquello, ¿no? Hombre, O sea, yo creo que disteis una enorme alegría. fue un alegrón, a todo el sí, país. fue un alegrón porque además era de madrugada, ¿no? Sí. Los partidos, entonces claro, se juntaba todo un poco, ganamos algo, la fiestita, ¿no? Entonces, pues eso yo creo tuvo un gran impacto, ¿no? ¡Súbete a la historia! Suscríbete a La Historia en Ruta. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena Ser. La radio.